Listo. Muy bien, hermano, va a pedir a todos para ayudarme con las luces, ponerse de pie. Vamos a recibir al hermano pastor con la predicación. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Y vamos a ir al libro de Hechos. Pero primero vamos a orar y luego vamos a hacer unas preguntas. Señor, gracias que nos permite estar en tu casa y pedimos tu bendición para este culto, para esta predicación, que usted hable a nuestros corazones fuertemente. En Jesús oramos, amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, entonces el domingo, si no me equivoco, el domingo pasado, arrancamos esta lección. Arrancamos la lección número 8 de la segunda mitad del libro de Hechos, se llama El judío excluido del templo y abarca Hechos 21. Ahora, viene la pregunta, ¿cuál es el tema general de esta lección? Hermana Leda levantó la mano primero. Dígame, doña Leda. Nos faltamos a ver, Julia, a ver. La voluntad de Dios debe ser respetada por todo hijo de Dios, debe ser buscada. Pero le vamos a dar a las dos porque digamos que se complementaron, ¿verdad? Muy bien. La voluntad de Dios. Y tenemos una tentación que debemos vencer. Entre más años de vida cristiana, ¿cuál es? Mi experiencia, mi conocimiento me va a ayudar a decidir sobre esto. Y se nos olvida, hermanos, que siempre hay que estar pendientes de la voz del Señor para saber decidir. Y aquí tenemos en el caso del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la decisión con la que tuvo que Pablo luchar para decidir hacer la voluntad de Dios? La mencionamos. ¿Quién? Coco. No, ¿quién era? Ah, don Fer, el cumpleañero. El de ayer, el cumpleañero. Diga, don Fer. Así que entonces, Calecito, llévele aquí al cumpleañero, ¿verdad? La decisión era si subía a Jerusalén o no, pese a que venía prejuicio para él. Y eso, hermanos, es la parte de la madurez que nosotros todos necesitamos desarrollar. ¿Cuál es? Voy a hacer la voluntad de Dios aunque no me guste lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí o no, hermanos? Voy a hacer la voluntad de Dios aunque lo que Dios quiere no es lo que yo tenía planeado, pero es la voluntad de Dios y yo que la acepto y me sujeto. Es lo que está haciendo Pablo acá. Por todo lado le decían, te esperan persecuciones. Pablo, te espera problemas. Te espera prisión. ¿Pero qué? En su corazón. Y si usted lee bien el capítulo, se da cuenta que la voluntad de Dios para Pablo era que fuera a Jerusalén a pesar de. Eso se llama sumiso o sumisión a la voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios aunque me cueste.
¿Verdad que sí, hermanos? Esa es la gran pregunta. Ahora, vimos un versículo en el Salmo 48. ¿Quién se lo sabe de memoria? No esperaban eso. Pero no lo busquen, porque entonces, no. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién medio se lo sabe? ¿Quién medio se lo sabe? Levante la mano si alguien ¿quién? ¿Quién es? A ver, Willy, ¿cómo sería en la versión de Willy? Por ahí. Es decir, se llama paráfrasis de eso, ¿verdad? Así es, Delia Willy. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la primera parte del versículo. Pero aquí importante es la segunda. ¿Y la segunda parte? ¿Y tu ley? Ahí está el asunto, hermanos. Vamos a ver si se los explico a forma de introducción rápidamente. Yo me someto a la voluntad de Dios en la medida que la palabra de Dios gobierne mi corazón. Así es. Si para mí la palabra de Dios es importante, si para mí Dios es importante, si yo me someto al señorío del Señor, me es mucho más fácil aceptar la voluntad de Dios. Y bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, vamos a ponernos de pie entonces, mis hermanos, para empezar. Y voy a leer del versículo 1 al 14 para refrescar. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este recinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Así es, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos tu bendición. Yo te pido nuevamente, Señor, yo te pido en este momento otra vez, Padre, que tú bendigas la predicación. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de la guía de tu Espíritu, que tu Espíritu nos comunique tus verdades, Señor. Te lo volvemos a pedir en esta noche. Bendice, Señor, el tiempo de la predicación, Padre. En Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Bueno, empezamos a ver en el primer punto que Pablo viaja de Mileto. Allá en Mileto se despidió de los hermanos de Éfeso y va a Cesarea. Vimos el viaje a Tiro y vimos que él va pasando por una serie de puertos e islas, etcétera, y luego van pasando y ven una isla grandísima a mano izquierda. ¿Cuál es esa isla? Chipre.
Y vimos que cuando dice dejándola, dice al avistar Chipre y dice dejando la mano izquierda, y vimos que estas palabras tienen que ver con alguien que mira, que recuerda hasta que ya no puede mirar más. Y vimos que Pablo ahí lo que está haciendo junto con ellos, bueno, en especial él, es recordando lo bueno que ha sido Dios en la vida, lo bueno que se hizo allá en Chipre, recordando los hermanos que hay en Chipre, recordando siempre lo bueno. Y sí, han habido problemas en los viajes de Pablo, este es el tercero, ya está terminando. Pero Pablo viene recordando desde su primer viaje lo que Dios hizo, dando gracias a Dios por todo. Y así es, hermanos, siempre concentrémonos en todo lo bueno que nos ha dado Dios. Y le aseguro que siempre es mucho más que las cosas difíciles. Siempre es más lo bueno del Señor. Ahora, llegan a Tiro, del versículo 4 al 6, ya lo vimos. Y dice que encontraron ahí a unos discípulos. Y la idea es que no conocían a la gente que estaba ahí. Y hallados discípulos. Ah, caray, aquí habían hermanos. Se quedaron con ellos unos días, ¿recuerdan? Una semana. Pero Pablo tenía que ir a Cesarea. Y ahí le decían, no subas, vienen problemas. Desde antes, no subas, vienen problemas. Pero bueno, él estaba resuelto a ir. Y vimos que los hermanos en solo 7 días llegaron a amarles mucho. Dice el versículo 6, abrazándonos los unos a los otros. El Pablo y su equipo misionero y la iglesia que estaba ahí en Tiro, los hermanos, se complementaron mucho y vimos que esto es amor cristiano. En solo una semana es el amor de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y luego salieron de Tiro y fueron a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, es que esa es la cosa, hermanos, que la iglesia del primer siglo puso iglesias por todo lado, hermanos. Eso es. Lo han visto conmigo. En todo lugar había iglesias, iglesias, iglesias. Eso es lo que la iglesia dejó de hacer. La iglesia del siglo XX y del siglo XXI ha dejado de hacer eso. Nos hemos dedicado a entretenernos y a comer carne asada entre nosotros, y qué bonito, y no hay nada de malo en eso. Se nos ha olvidado, hermanos, que hay que salir a abrir iglesias. Se nos ha olvidado esto. Hay que salir a abrir obras. La iglesia que no está reproduciéndose está fallando. Tenemos que salir a abrir iglesias. Alguien tiene que salir, tiene que haber más gente que quiera ir allá, que quiere ir allá, que quiere ir allá, y la iglesia tiene que apoyar y dar para misiones y sostener y apoyarles, como lo hicieron ellos. ¿No ve que en todo lugar donde iban llegaban y había una iglesia? O habían abierto, y llegan a Tolemaida, dice, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y bueno, pasó un día con los creyentes de Tolemaida y luego retoman su viaje hacia Cesarea. Y aquí es donde quedamos. Punto número 2, del versículo 8 al 14. Agabo previene a Pablo de ir a Jerusalén. Y aquí, hermanos, en este capítulo les mencioné yo que en este capítulo siempre ha sido un capítulo en algunos círculos de una cierta batalla teológica, no sé si llamarle así. De repente uno podría decir, ¿no será que el Espíritu le está diciendo a Pablo, no subas? Ahí te van a limitar, te van a arrestar, sigue por acá. Pero esta noche yo quiero darle algunas razones para que usted pueda conmigo ver, porque el corazón del capítulo 21 y el corazón de esta lección es que debemos de buscar la voluntad de Dios, aunque sea perjudicial para nosotros. A ese grado de compromiso deben llegar los cristianos
a buscar y a someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo se llama buscar la voluntad de Dios, aunque sea perjudicial? Se llama poner a Dios primero que a mí mismo. Se llama que Dios esté primero que yo. Se llama buscar el reino de Dios primeramente. Eso es. Es muy fácil hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuando todo se hace como yo quiero, cuando todo está bien, cuando tengo dinero, cuando tengo aquí, cuando tengo allá. Pero cuando hacer la voluntad de Dios me lleva a tener problemas con la familia, me lleva a tener problemas con el trabajo, me lleva a perder un ascenso en el trabajo, es donde viene la prueba. A ver si es cierto que estábamos amando a Dios y buscando que lo primero que se hiciera, como la oración del Padre nuestro. ¿Cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está. ¿A dónde hay que hacer la voluntad de Dios? Dice la oración. En los cielos. Amén, amén. Y en la tierra. Y ustedes y yo estamos en la tierra. Entonces tiene que hacerse la voluntad de Dios en nuestra vida también. Y bueno, aquí es un campo de batalla, diríamos teológico. Ahora vamos a hablar de la cordial bienvenida. Y en el punto A de Felipe. El equipo misionero, ya usted lo leyó conmigo, hermanos. Vuelve a agarrar ahí en Tolemaida el barquito. Bueno, retoman el barco y siguen hasta Cesarea. Cuando ya llegan, Cesarea es la capital romana en Palestina. Ya habíamos hablado de eso. Ahí se hospedan en la casa de Felipe el evangelista. Y aquí nos dice quién es Felipe. Felipe dice que es uno de los 7. 7 pistoleros, 7 ¿qué? De los 7 diáconos del libro de Hechos, capítulo 6. Y Felipe es un hombre de Dios y ha sido un hombre de Dios toda su vida. Recuerde que cuando estuvieron allá en Jerusalén, Felipe fue nombrado como un diácono. Luego de ministrar como diácono, hizo un segundo movimiento que el Espíritu Santo lo usó. ¿Cuál fue? Ir a donde a predicar el evangelio, ¿recuerdan? A Samaria. Primero fue a Samaria, recuerden. Y que mandaron a llamar a Juan y a Pedro para que viniera a ver cómo estaba la cosa en Samaria. Se convirtió un montón de gente. Y luego de Samaria, ¿qué hizo el Espíritu Santo con él? ¿Le llevó a dónde? Al desierto. ¿Y ahí qué? Ahí ganó al etíope para Cristo. ¿Alguien recuerda el nombre del etíope? Yo se los di. Eso es lo que está en la historia. Yo les di el nombre del etíope. Pues no, yo les estoy preguntando a ustedes. Bueno, se los dejo de tarea para que repasen las notas. Y ahora han pasado 20 años, hermanos. Desde que Felipe ganó al etíope para Cristo, 20 años. Yo tengo aquí una nota, hermanos. Yo creo que eso es muy importante. Aunque no pareciera, pero yo creo que sí. Qué importante es la continuidad y la fidelidad a Dios a través de las décadas. No se vale haber sido fiel ayer y hoy no. Dios quiere que ustedes y yo seamos fiel. De aquí a 20 años sigamos siendo gente fiel. Amén, hermanos. Eso está en la Biblia. Así es. Ya ha pasado 20 años y Felipe viene y se establece en Cesarea. 20 años. Ahora Felipe tiene una familia y tiene 4 hijas solteras. Y sabemos que son solteras porque al mencionar que tenía 4 hijas, menciona que están bajo la autoridad y tutela de él. Por eso menciona son solteras. Y aquí está Felipe y todavía sigue sirviendo al Señor, porque el capítulo le describe como Felipe el evangelista, el que está siempre
evangelizando. Felipe el que no para, Felipe el que no se detiene, Felipe el que siempre está predicando. Han pasado los años, pero Felipe no está gastado. Han pasado los años, pero Felipe no ha perdido la pasión por Cristo. Han pasado los años, pero Felipe sigue en la brecha, él sigue, él sigue. ¿Ha sido fácil? No, para ningún cristiano es fácil, hermanos. Ha sido difícil para muchos, pero tenemos que seguir, así como el apóstol Pablo ha sido azotado, ha sido apedreado, ha sido dejado por muerto, ¿recuerdan? Pero ¿qué hace Pablo? Sigue y dice: estoy inclusive dispuesto a morir por el Señor. Hay que seguir. ¿Cuál es el sentido acá, hermanos? Venimos hablando, el libro de Hechos es el patrón para la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué debe hacer la iglesia? Lo vengo diciendo desde el primer día. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe seguir. La iglesia debe seguir. La iglesia no debe parar. ¿Qué hace Dios? Dios se encarga. La iglesia debe seguir. Contra viento y marea, la iglesia debe seguir. Ustedes y yo debemos seguir, hermanos, hasta que muramos o hasta que el Señor venga por su iglesia. Seguir. Y bueno, ahí está Felipe. Ahora, cuando dice Felipe el evangelista, significa que él está vigente en ganar almas. En ganar almas. Ahora, hasta el momento aquí no se menciona que Felipe haya pastoreado una sola iglesia. Aquí no se menciona. Oiga, pero es que son cientos de personas que han venido a Cristo porque Felipe ha cumplido su rol. Y mucha gente a veces se frustra porque dice: es que yo creo que yo nunca voy a llegar a ser pastor. Oye, el pastorado es algo hermoso, es algo muy bonito, pero no es lo único que hay que hacer para Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer para el Señor, útiles, buenísimas, tremendas, que llevan mucho fruto, como ganar almas, ganar almas, ganar almas. Es una bendición. ¿Quién ha ganado almas? Lo sabe. Ganar a alguien para Cristo es una bendición. Compartir el evangelio con alguien y verle que acepta al Señor es hermoso, hermanos. Es memorable. Por cierto, pido sus oraciones por una señora que se llama Olga. Mi esposa la fue a visitar el sábado con la hermana Sinaí y aceptó al Señor. Oren por ella, están pasando un tiempo difícil en su salud. Se llama doña Olga, pero es una nueva en Cristo, una nueva criatura en el Señor, es nuestra hermana. Téngala presente en oración. Es difícil lo que está viviendo, pero ella ahora pertenece a Jesucristo. Doña Olga, no lo olviden, hermanos, es una bendición ganar almas para Cristo. Así que no se frustre, hermano. No se frustre si usted nunca predica. Oiga, si Dios lo tiene a usted para ganar almas, gane, 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 gane. Su galardón no se lo quita a nadie. Dios no va a quitar su galardón. Dios tiene para usted un galardón. Eso no se lo quita a nadie, hermanos. Así que a ganar almas, hermanos, a hablar de Cristo. Y ahí está Felipe. Hay quienes creen que ahí en Cesarea había una iglesia, claro. Y mucha gente en Cesarea había venido a Cristo ganado por Felipe. Por eso dice Felipe el evangelista. Qué montón de gente había ganado Felipe para el Señor, hermanos. Ahora tiene 4 hijas, y quiero hablar de estas hijas, las profetizas. Ahí dice, ¿verdad que sí? Vea, hermana, emociones, vea. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén, hermanas. Y hay hermanas, ¿no quieren entrarle a la profetizada ustedes? Bueno, miren. Esto es muy especial porque aquí se hace la alusión por primera vez en la Biblia a lo que podríamos llamar escuela dominical. La palabra profetizar acá, realmente aquí significa enseñar. Enseñar. Es la palabra que aparece aquí. Ahora, recuerde usted, inclusive en aquellos años todavía estaba vigente ciertos dones porque el Nuevo Testamento no estaba completado.
Y ya Corintios, 1 Corintios 13 nos anuncia que cuando se complete la escritura, todo eso se iba a acabar. Pero en este momento todavía estaba vigente. Pero el significado de la palabra profetizar aquí es enseñar, lo cual nos enseña y nos muestra que estas muchachas eran maestras activas dentro de la iglesia, muy especial. Hasta el momento, digamos con nombre y apellido, es la primera vez que vemos acá que podríamos decir 4 maestras de la palabra de Dios. Ahora, usted sabe que en la escritura nunca se ha prohibido que las mujeres enseñen a mujeres o a niños. No hay en la escritura. Y vamos a ir a 1 Corintios 11. Y yo quiero mostrarles algo muy rápidamente, aunque este es un tema que es muy importante. ¿Quién diseñó la iglesia? El Señor Dios. Y Él como diseñador puso las reglas. Y la iglesia no tiene la autoridad de cambiar las reglas solo porque el mundo está cambiando. Nosotros no tenemos la autoridad de decir, bueno, entonces cambiemos acá porque es lo que el mundo está haciendo. La iglesia no puede cambiar las reglas, hermanos. Ya están establecidas. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Versículo 5, 1 Corintios 11. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¡wow! ¿Qué dice? Bueno, esto está lleno de simbolismos. Hay quienes dicen, cuando dice afrenta su cabeza, significa que está provocando un daño sobre sí. Y sí, cuando usted está fuera de regla bíblica, por supuesto que usted está provocando un daño, hermanos. Seguir la palabra de Dios como está establecida es una bendición siempre. Pasarse de la raya es un problema siempre, ¿verdad que sí, hermanos? Porque cuando usted agarra la palabra de Dios y usted se pasa de la raya, usted está diciendo, yo tengo más autoridad que ese libro. Eso es así. ¿Verdad que sí, iglesia? Claro. La palabra de Dios debe seguirse. No hay persona que tenga autoridad para decir esto no lo cumplo. Y Dios no va a hacer acepción con ninguna persona que no quiera cumplir su palabra. La palabra de Dios debe respetarse por cualquier cristiano. Debe respetarse. Entonces sí, yo entiendo el punto, afrenta su cabeza. O sea, la mujer que se salga de la sumisión y autoridad divina que Dios ha establecido va a provocar un problema en su vida. Pero yo creo que esto es mucho más profundo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Yo no escribí la palabra de Dios. ¿Sí sabían eso, hermanos? ¿Sí sabían que yo no escribí la Biblia? ¿Qué sucede cuando una mujer irrespeta los principios bíblicos? Pone en vergüenza a su marido, afrenta su cabeza, pone a su marido al descubierto de que no se sujeta a su marido y que es irrespetuosa. Es lo que dice aquí. ¿Y por qué se me quedan viendo así? ¿No es que esta iglesia es la pomada canaria con la Biblia? Y que aquí se respeta la Biblia. Y yo he notado que aquí hay gente que le da miedo a veces decir amén. Aquí dice que una mujer que se salga de la sumisión que debe tener a un pastor, varón, porque un día me preguntaron, hermano, ¿qué pasa con las iglesias que tienen una mujer de pastor? Número uno, una iglesia que tenga una mujer de pastor sencillamente no tiene pastor. Ya está. Y número dos, quién sabe para qué sea iglesia. Yo casi le digo, no es iglesia. Y ya está. Porque si la mujer dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ese era un simbolismo que había entre ellos en aquellos años. Cubrir la cabeza era una forma en que la mujer decía, yo me sujeto a la autoridad de mi esposo y me sujeto a la autoridad de la iglesia, específicamente a la autoridad del pastor. Quiere decir que una mujer podía
ministrar siempre y cuando contara con la aprobación bíblica, claro que sí, y segundo, con la aprobación de su esposo y de su pastor. No significa que entonces yo como pastor me voy a parar aquí y les voy a decir, yo soy el pastor acá, entonces como yo tengo autoridad, la que va a compartir la palabra de Dios es mi esposa hoy porque yo le estoy diciendo que lo haga. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, hermanos, yo no soy Dios. Yo tengo que ubicarme, yo estoy bajo Dios. Entonces, cuando dice que una mujer ministra con la cabeza descubierta, ¿qué está diciendo? Yo hago esto cuando yo quiero y yo lo hago y punto. No, señora, no, mamita, no es así. Debe estar bajo sujeción de su esposo, como dice la Biblia. ¿Qué dice la mujer? Que la mujer debe, ¿qué? Al varón sujetarse. Claro, este es un tema que esto es veneno hoy en día. Ahorita hasta nos cierran Facebook, seguro. Pero entonces la iglesia tiene que, aquí es donde habla de contender ardientemente por la fe y enseñarle a la gente lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y hay que enseñárselo a las muchachas que vienen para arriba y a sus hijas. Hay que enseñarles eso. O van a llegar a mandar a la casa cuando se casen. ¿Qué fila de divorcio vamos a tener aquí entre unos años, hermanos? Hay que respetar la palabra de Dios siempre. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, aunque sea la boca para afuera. Toda mujer, sin excepción, dice versículo 5. Toda mujer. Primer punto, es sin excepción. No es que a ella sí, no, nadie, ninguna. Que oro profetiza con la cabeza descubierta era un simbolismo. Hoy en día hay muchos ministerios que andan por ahí en internet de mujeres. No digo nada más que esto. Escuchen, hermanas, no digo nada más que eso. ¿Cuál es la iglesia que está detrás de eso? Eso está en la Biblia, hermanas. ¿Cuál iglesia está supervisando, como dice la palabra de Dios, ese ministerio? No, eso fue un grupo de nosotras que... ¿Qué pastor está encima de eso? Si vamos a empezar a hacer excepciones, entonces ya hablamos. ¿Obedecemos la Biblia o no la obedecemos, hermanos? Era un simbolismo de que la mujer de esa forma, cubriendo la cabeza, estaba diciendo: lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque mi esposo lo aprueba y por supuesto lo aprueba el pastor de la iglesia, bajo la escritura. Pero que la que no lo hace, ¿qué hace? Afrenta su cabeza. Sí, está provocando el enojo de Dios en su vida, como cualquier cristiano hombre que no quiera respetar a Dios. Un hombre no respeta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios se enoja. Hermana, usted no respeta a Dios, Dios se enoja, hermana. Igual. Y dice, afrenta su cabeza. Bueno, significa sí, está provocando porque se está saliendo del lineamiento bíblico. Está provocando algo a su vida, pero por otro lado, afrenta su cabeza. Está exponiendo a su esposo a que la gente diga: mira, ahí la que manda es ella. Muy feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero aquí lo que dice. Y yo aquí vengo a explicar la palabra de Dios. Y hermanos, no tengo que disculparme por lo que Dios ya escribió. No es trabajo mío pedirle perdón a ustedes si Dios los ofende. Tengo que exponer la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Pero estas señoras que están acá, estas muchachas, son maestras de la escritura. Y el enfoque bíblico que está en toda la Biblia, ¿cuál es? Que no era prohibido para la mujer enseñar, siempre y cuando le enseñara a mujeres o a niños.
Y ya lo dice el apóstol Pablo en Timoteo: no permito a la mujer enseñar, y dos, que les da miedo que la doña los codee. A ver, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Qué significa eso? A ver, que alguien me explique, porque tal vez yo no lo he entendido bien. No permito a la mujer enseñar a hombres y no permito a la mujer dar órdenes a hombres. ¿Verdad que dice así, hermanos? ¿En qué? En una carta pastoral. Se lo está diciendo a Timoteo y le dice: arregla eso. Arregla eso en la iglesia. Que las hermanas, si van a dar clases, son muy útiles, son preciosas, son muy usadas por el Señor, pero a mujeres o niños. Muy importante. Y usted sabe que hoy en día, en todo lado, hermanos, ¿están conmigo, hermanos? Creo que sí les interesó el tema. Está bueno. Mire, hoy en día, en todo lado ha existido esto. Siempre dentro de las iglesias hay iglesias adentro. Eso no debería existir. Esta iglesia no debería tener dos iglesias adentro. Yo pastoreo a este grupito. No, papito, nadie. No es así. Ni está la hermana que nos pastorea a nosotros, tampoco. No es así. Tenemos que guardar el plan bíblico del Señor, si es que somos una iglesia que ama y respeta la palabra de Dios. Ahora, ahí tenemos entonces a las maestras de escuela dominical, una bendición. Hermanos, aquí también tengo una nota, creo yo que es muy importante. Yo sé que los hijos toman decisiones, hermanos. Ustedes y yo no podemos decidir por nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Podemos enseñarles y podemos darles buen ejemplo, pero ellos tomarán las decisiones que tomen. Pero hay una alta probabilidad. Hay una alta probabilidad, no es 100% seguro, pero hay una alta probabilidad de que los hijos sigan el camino de los padres. En el caso de Felipe, fue un hombre fiel y sus 4 hijas, o por lo menos las 4 hijas que menciona aquí, porque no sabemos si tuvo más, pero al menos estas parece que sí entendieron y absorbieron de sus padres el camino de servir al Señor. Entonces esto es un aliciente para todos nosotros. Sirvamos al Señor y roguemos al Señor que nuestros hijos escojan bien, hermanos, y que quieran servirle, pero es decisión de ellos, ¿verdad? Pero mire, Felipe nos da una gran esperanza de que hay una gran posibilidad de que si yo sirvo al Señor, mis hijos van a seguirle también. Muy bien. Ahora la advertencia, ya acabo. Punto B. Cesarea estaba a 105 kilómetros de Jerusalén. Y mientras Pablo y Lucas y los demás estaban ahí con Felipe, llegó un profeta llamado. Y las profecías de este señor, recuerde que en ese tiempo estaba todavía vigente estos dones. ¿Por qué? Porque la escritura, repito, no se había completado. Y bueno, él había predicho que iba a haber una gran hambre en el mundo. Y esto sucedió en los días de Claudio César, alrededor del año 44 después de Cristo. Aparece en Hechos 11:28, esta hambruna. Así que ya en el pasado las profecías que Dios había dado a la gente a través de Ágabo se habían cumplido. Este señor llega a casa de Felipe y toma el cinto de Pablo, ya usted leyó conmigo, y le ató los pies y las manos. ¿Y qué dijo? Así van a atar en Jerusalén al dueño de este cinto. Una advertencia muy clara, pero no una prohibición, un aviso. Y yo creo, hermanos, por eso es que es importante que nosotros sepamos de qué se trata la vida cristiana, porque cuando usted es un nuevo creyente, usted está feliz, ¿verdad? Es el primer amor, ¿recuerdan, hermanos, ustedes?
¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan el primer amor? No estoy diciendo que no lo tienen, digo, ¿cuántos recuerdan el primer amor? Esa es la pregunta. Bueno, usted se acuerda, todo era emoción, todo, ¿verdad? Pero cuando empiezan a llegar los problemas, que son parte de la vida cristiana, y las pruebas y las tentaciones y los obstáculos, a veces la gente dice, ay, ¿y entonces? Y hasta llega mucho cristiano, por eso en sus primeros años de vida cristiana luchan a veces con la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque dicen, pero si yo acepté al Señor, yo no debería estar pasando por esto. ¿Qué es? Que entonces no soy, y empieza ahí la cosa hasta que el Señor nos vuelve a acomodar. Si usted ha pasado por eso, lo entiende. Eso es parte de la vida cristiana. Y si no nos advierten que en la vida cristiana va a haber persecución, van a haber problemas, nos vamos a sorprender tanto que no vamos a saber cómo responder. Lo que está haciendo el Señor con Pablo es diciendo, mira Pablo, fortalécete mucho, alístate, porque viene un tiempo duro. Cristo se lo advirtió a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos. Se lo advirtió antes. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ven y confirma a los hermanos. Esa es una advertencia, no una prohibición. Ahora, los creyentes allá en Tiro, ya habíamos visto, Tiro, luego Tolemaida, luego Cesarea. Los creyentes de Tiro le habían dicho a Pablo, no subas a Jerusalén. De igual manera, por todos lados se lo decían. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué me quebrantan el corazón? Entiendo, dice Pablo, que quieren buscar un bien, pero tienen que entender, Dios puso esta carga en mi corazón y cueste lo que me cueste, tengo que obedecer al Señor porque me debo al Señor. Y Pablo se fue, sabiendo, y esto es lo precioso de una persona como él, hermanos. No sé si todos los que estamos aquí tendríamos ese nivel de obediencia, que el Señor nos diga, mira, esto es lo que quiero, pero sepa que va a pasar esto y esto, si lo haríamos con amor y con sumisión. Pero Pablo sí, hermanos, por eso fue un hombre tan grande. Para él Dios y su voluntad eran número uno. Y ahora, punto C, la voluntad del Señor, y corremos. Pablo estaba entregado a Cristo, hermanos, eso lo sabemos, ¿verdad? Y nuevamente viene la pregunta, ¿estaba Pablo siguiendo la voluntad de Dios al ir a Jerusalén? No fue una cuestión de una cabezonada, es que estaba empeñado, qué hombre más cabezón, no. Sí estaba empeñado, pero en hacer lo que Dios quería, sin importar lo que pasara con él. Voy a dar algunas razones. Número uno, cuando Ágabo llega y le habla a Pablo, en ninguna parte le dice, el Espíritu Santo te está prohibiendo ir a Jerusalén. Fue una advertencia, que se sintiera avisado y tomara previsión, se fortaleciera para poder afrontar los días difíciles que vendrían. Número 2. Ya usted leyó que después de hablar del asunto, todo el equipo misionero, los hermanos y la iglesia dijeron, versículo 14, hágase tu voluntad. Llegaron a la conclusión todos y dijeron, es la voluntad de Dios. Viene tiempo difícil para el hermano Pablo, pero es la voluntad de Dios. Número 3, en ninguna parte de la escritura uno ve que reprendan a Pablo o que sea Pablo reprendido o que él comunique que el Señor le reprendió por esto.
En ninguna parte vemos que se dé a entender que haya sido algo erróneo visitar a Jerusalén. Es más, si usted va conmigo a Hechos 23:1, se va a dar cuenta de lo que dice Pablo. Porque ya Pablo ya lo tenían agarrado. Y vea lo que dice Pablo en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, aquí está. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pablo? Señores, tienen que saber lo siguiente: yo he hecho la voluntad de Dios hasta el día de hoy. Este viaje fue en la voluntad de Dios, a pesar de lo que me está costando, era la voluntad de Dios para mí. Número 4. Cuando habló con los pastores en Éfeso, recuerdan, hermanos, allá en Mileto, cuando, a pesar de que el Espíritu Santo le estuviera advirtiendo que le esperaban cadenas en Jerusalén, Pablo dijo: a mí no me desalienta nada de esto, sino que dice, se los voy a leer aquí en el versículo 24: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, claramente dice: por todo lado me dicen que voy a tener problemas, pero prefiero hacer la voluntad de Dios para acabar con gozo mi vida. Esto es muy significante, hermanos. Hacer la voluntad de Dios trae gozo. Trae gozo, hermanos. Ahora, quinto lugar, Pablo quería ir y entregar las ofrendas que había estado recogiendo, recuerda, hermanos, para los hermanos allá en Jerusalén, que estaban pasando tiempos difíciles. Y él sabía que la presencia de él iba a traer mucho ánimo a la iglesia. Esto tiene que ver con mucho amor. Sí, voy a tener problemas, pero ellos necesitan ser animados, y si es el precio a pagar, lo pago, con tal de que la iglesia en Jerusalén se anime. Y número 6, unificar, ya lo hablamos, y ayudar a cerrar la brecha que se había hecho cada vez más grande entre judíos cristianos y gentiles cristianos, debido a los judaizantes. Lo hemos visto, cada vez que Pablo salía de un lugar y abrió una iglesia y salía, al tiempito entraban los judaizantes, lo andaban siguiendo, pero muy pocas veces quisieron enfrentarse con él teológicamente. Lo hacían a sus espaldas. Y entonces abría Pablo una iglesia, la dejaba establecida, y se iba, y al tiempito ya se fue Pablo y entraban. Hermanos, queremos decirles, están equivocados, se equivocaron, tienen que circuncidarse. Está muy bien Cristo, pero es Cristo más estos 2 punticos de la ley, si no ni salvos son, cuidado. Y sembraban ahí la duda. Por eso Pablo, cuando está en Mileto, hablándole a los pastores de Éfeso, dice, versículo 29, porque yo sé, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Esa era la tónica. Entonces, se había sembrado ya la duda en la iglesia, y ese es el peligro de sembrar dudas, hermanos. Se había sembrado la duda. Entonces es Cristo, pero nos falta guardar esto de la ley. Entonces los creyentes judíos ya veían con desprecio a los creyentes gentiles. Podríamos decir, los veían como medio salvos. Y los creyentes gentiles
respondían alejándose, entonces nos alejamos. Y entonces se había hecho una brecha muy grande. El llegar Pablo a Jerusalén y contar sus viajes misioneros, contar lo que ha hecho Dios a través del seminario que él había establecido, recuerdan, y que había formado gente para ir y que fueron y expandieron la palabra de Dios por Asia. El contar cómo muchos se habían convertido y lo bien que estaban las iglesias y cómo enviaban misioneros y cómo daban para misiones y cómo seguían la palabra. Todo esto sabía Pablo que iba a ayudar a que la brecha, y era muy importante, hermanos, para este momento histórico. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que él no iba a estar toda la vida. De hecho, por eso se los dijo allá en Mileto a los de Éfeso: no me van a volver a ver nunca más, no aquí en la tierra. Pablo sabía que el tiempo se iba cortando, que la vida iba pasando, y él dijo: necesito dejar aquí establecido que esto se termine y que los judíos entiendan, por favor, que entiendan que es Cristo y solo Cristo. Y que los hermanos que aceptan al Señor, los gentiles que vienen a Cristo, son hermanos, y que todos en Cristo, no hay judío ni griego, somos uno en el Señor. Y él sabía que era muy importante esa visita allá y quería unificar la iglesia, y sabía que la iglesia tenía que estar unida. Así que estas son las razones del por qué Pablo hace ese viaje. Y nuevamente, hermanos, y ya termino aquí, esto a mí me hace pensar en lo que significa realmente estar sujeto a la voluntad de Dios. Estar sujeto a la voluntad de Dios es esto: voy a hacer la voluntad de Dios aunque signifique algún tipo de pérdida para mí, porque lo primero es Dios, no soy yo. Por eso les dije, el tema de esta lección es la voluntad del Señor. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos. Ahora, la próxima vez, y yo creo que sí terminamos ya la próxima vez, llegamos a ver el punto número 3 con la ayuda de Dios, que va a ser el viaje. Pablo viaja a Jerusalén y ya comienza, hermanos, de ahí en adelante comienza Pablo otra historia en su vida. Pero uno puede ver a Pablo que aún aquí en Roma gana a alguien para Cristo muy famoso. ¿Alguien recuerda? A Onésimo. Tremendo, hermanos, tremendo. Esta gente, esta generación de cristianos, hermanos, gente maravillosa. No dejan de servir al Señor nunca. Gente maravillosa, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos tu bendición para el tiempo de la invitación en el nombre de Jesús. ¿Quién acá dice: no tengo a Jesucristo? Me gustaría aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Este es el momento. Muy bien, mis hermanos, la voluntad de Dios. Primero, lo que Dios ha establecido. Yo sé, hermanos, que estamos viviendo en tiempos donde el mundo está dando giros enormes, pero la iglesia no puede girar con el mundo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y ella es nuestra autoridad. Importante. Y por otro lado, que Dios nos ayude a ustedes y a mí, hermanos, a seguir la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea lo más importante en nuestra vida. En nuestra vida, hermanos. Si gusta, oramos. Gracias, Padre, por traernos al culto. Gracias por este tiempo de enseñanza, por los cantos. Gracias por la iglesia. Gracias por la libertad que nos has dado. Pedimos tu bendición por doña Olga, Señor. Sanidad. Y que tú bendigas. Ella es tu hija, Señor. Ella es tu hija.